Guillermo Posadas, yo soy el gerente general de Kepis Corp, una empresa exportadora de alimentos, de productos de Centroamérica para los mercados de Estados Unidos y Canadá. Pues hoy les quiero compartir básicamente cómo fue que iniciamos la empresa, cómo fue que iniciamos con la primera idea empresarial, por qué nace, en qué año nace y cómo hemos ido introduciendo los productos a los mercados específicos, por qué Estados Unidos y Canadá, y cómo nos hemos ido diversificando a través de los últimos 10 años. Empiezo, la empresa fue fundada en el año 2000, en octubre del 2000. Los fundadores somos dos personas, uno es la señora Patricia Páez y lo otro es su servidor. La oportunidad que nosotros visualizamos en el año 2000 era la siguiente. Nosotros pensamos de empezar un negocio de exportación porque veíamos que podía ser una oportunidad. Yo venía de un negocio de exportación de alimentos, nuez de macadamia específicamente, y traía un poco de experiencia de cómo manejar mercados internacionales en general, aunque para productos como materia prima o commodities. Entonces, y la señora Páez pues traía toda la experiencia del manejo de supermercados, manejo de productos terminados, cómo promocionar los productos, y es ahí como nos juntamos y pues rediseñamos o creamos esta idea de volvernos una empresa exportadora. En el año 2000, como repito, en octubre, pues mi fuerte era investigación de mercados internacionales. Y es una parte importante de lo que les voy a compartir. Voy a tratar de enfocarme lo más posible en lo que uno debe buscar cuando quiere penetrar los mercados internacionales. En aquel tiempo, en el año 2000, yo recabé información de el consumidor que había potencial en Estados Unidos, y en este caso era el guatemalteco que se había ido en los años 70, 80, 90 a vivir a Estados Unidos. Este consumidor, este compatriota, digámoslo así, vivía en Estados Unidos, trabajaba, tenía un poder adquisitivo, porque allá en Estados Unidos cuando usted trabaja, pues su poder adquisitivo, por lo menos para alimentos, sí es bueno. Entonces yo empecé investigando, por ejemplo, en dónde es que estaban los guatemaltecos viviendo en Estados Unidos. Lo más fácil era encontrar o pensar que eran en Los Ángeles, California. Pero después de recabar información, y miren, una de las herramientas bien importantes y que lo sigue siendo es el Internet. El Internet nos dio acceso a información, a datos, yo les podría decir datos secundarios. Datos secundarios es decir, de que alguien más investigó, recabó esa información y estaba publicada y que era accesible a todo el mundo. Entonces esos datos secundarios me sirvieron como primera instancia para detectar un posible cliente potencial para la idea empresarial que teníamos. Aunque no sabíamos qué íbamos a hacer, necesitaba por lo menos enfocarme en algo que pensábamos que podía hacer, y que era la venta de alimentos, de productos nostálgicos a guatemaltecos viviendo en Estados Unidos. Entonces, después de leer información del censo de Estados Unidos, de leer de la embajada de Guatemala en Estados Unidos, empezamos a descubrir que el guatemalteco que había emigrado de Guatemala y emigrado a Estados Unidos, obviamente, en los últimos 30 años, se encontraba en los siguientes lugares. Se encontraba, obviamente, en Los Ángeles, California, siendo este uno de los mayores, Nueva York y en el área de New Jersey. Ese era como un secundario. Otro de los mercados importantes era el área de Maryland, Virginia, Washington DC. Otro de los importantes era Houston, Texas, y otros de los importantes estaba en Atlanta. En otros lados, en otros estados, obviamente habían guatemaltecos, pero los estados que estoy mencionando eran los que más sobresalían. Me falta Houston y Texas. Obviamente eran los mercados donde más guatemaltecos habían y donde pues nuestras probabilidades de éxito para empezar un negocio con productos guatemaltecos iban a ser mejores. Lo obvio hubiera sido en ese entonces
agarrar y empezar a penetrar el mercado de Los Ángeles, pero resulta que cuando investigamos, Los Ángeles era el mercado más desarrollado. Ya habían varias empresas que importaban productos de Guatemala y que se los vendían a los compatriotas. Lo que sí no existía fuera de Los Ángeles, por ejemplo, en Washington DC, en Nueva York, en Texas, eran empresas que importaran estos productos de Guatemala. Lo que hacían era lo recompraban en California. Entonces nos enfocamos como primer lugar en esos estados. Nueva York siendo de los primeros, Washington, por áreas, ¿verdad? Nueva York, New Jersey, Washington, Virginia, Atlanta, Alabama y Texas. Esos 4 estados, pues decidimos investigarlos más profundamente. Va a existir siempre que hacer investigación de mercados es muy caro, que hacer investigación de mercados puede ser una pérdida de tiempo. Va a existir que, no, para eso usted necesita más de $100,000. Y yo hoy por hoy les puedo decir que no, que ese es un paradigma que se puede tener. Pero lo que sí es importante es que por ningún motivo, si usted está pensando en introducir productos a otro mercado, no puede dejar de hacer una investigación de mercados. Y usted va a preguntarse, ¿cómo es que lo hicimos y con pocos recursos? Le voy a dar un ejemplo. Queríamos vender los productos de Guatemala, los más conocidos. Mahler, del Frutal, productos B&B, galletas Gama, Pastacina, conservas Miguels, todos esos productos. Entonces sabíamos que eso tenía que venderse al detalle, pero ¿cómo íbamos a llegar a ese detalle? Es decir, al supermercado. Lo que se nos ocurrió es, ¿por qué yo no en internet, por ejemplo, saco una lista de tiendas o supermercados que venden productos nostálgicos? Puedo sacar una lista y los llamo y les pregunto cómo puedo yo o cómo ellos adquieren sus productos terminados, nostálgicos o hispanos, y pues averiguo eso. Y en efecto, en cada estado eso es lo que se hizo. Se sacó una lista de supermercados y que esos supermercados se les llamó y se les hacía 3-4 preguntas. Básicamente, ¿qué productos vendían de Guatemala? ¿De dónde lo adquirían? ¿Y cuáles eran los márgenes que ellos manejaban? Esa fue una investigación preliminar que nos dio mucha información y lo hicimos por estado. Después de esa información que obtuvimos, por ejemplo, descubrimos de que habían, antes de llegar al supermercado, pasaban a través de una distribuidora. Esta distribuidora, entonces sacamos listas de distribuidores, ¿sí? Que también las investigamos antes de tratar de ofrecer productos, investigamos a estas distribuidoras y sacamos la lista por estado, y estas listas de distribuidores las sacamos a través de los contactos que nos dieron las mismas tiendas que habíamos entrevistado anteriormente, o también de un listado que sacamos a través de internet. Se les llamó también haciéndoseles 4 preguntas específicas. Por ejemplo, si vendían productos hispanos, ¿de dónde conseguían sus productos hispanos? Si lo importaban directamente, si se lo compraban a un importador, qué era lo que buscaban en los productos y qué márgenes tenían. O sea, al momento de ellos comprar un producto, qué margen ellos ponían para poder comercializar el producto. Haciendo les estoy tratando de resumir bastante, por ejemplo, cómo se hizo esa pequeña investigación, pero ya con eso yo les puedo decir de que nosotros ya sabíamos, por ejemplo, en Nueva York, en qué tiendas de supermercados o abarroterías se vendían productos hispanos, cuáles eran los productos hispanos que se vendían ahí, y también teníamos qué era lo que las tiendas buscaban cuando veían un producto nuevo, y algo bien importante, qué margen de distribución margen de contribución o margen de utilidad tenían a los productos. Y lo mismo sucedió también con los distribuidores.
Entonces, con esa pequeña investigación, que es un ejemplo de, que como les digo, se lo estoy resumiendo, ya con eso sabíamos que si nosotros queríamos exportar un producto, por ejemplo, nostálgico, de esos que les mencioné, de esas marcas que les menciono, no se podían hacer directamente en un supermercado, sino que pasaba a través de un distribuidor. Y cuando investigamos a los distribuidores, sabíamos que los distribuidores sí importaban directamente de exportadores de productos de origen. Y la mayoría, en ese momento no existían productos de Guatemala que se exportaran entre comillas, directamente a Nueva York, o a Washington DC, o a Atlanta, o a Texas. Todo lo hacían a través de California. Entonces, ya teniendo esa información, sabíamos qué es lo que buscaba una tienda, sabíamos qué margen tenía la tienda, ¿sí? Y es más, las tiendas muchas veces nos dieron información, por ejemplo, decían, miren, aquí hay bastante guatemalteco. Creo que cualquier producto guatemalteco que usted traiga le va a funcionar. Después, el distribuidor decía, miren, sí, yo distribuyo productos del Caribe, productos mexicanos, pero no tengo nada de centroamericano. Y sé que tengo una clientela potencial de Guatemala, ¿verdad? Y es más, nos decía el margen. Ya con eso, nosotros sabíamos como posibles exportadores a qué precio final podía llegar nuestro producto, porque conocíamos los márgenes que tenía cada parte del canal de distribución. Y ya con eso esa era una gran parte, y ya habíamos detectado en dónde eran las mayores posibilidades.